Bueno, bienvenidos sean todos a esta presentación de las actividades de extensión a las estrategias que tuvo que desplegar el grupo Vivir y Morir dentro del periodo de pandemia. Para eso voy a recurrir a la ayuda de un PowerPoint, que lo voy a compartir ya mismo con ustedes. Tengo que decir que la actividad ha sido más de la que nosotros esperábamos precisamente para este tiempo de pandemia. Acá está nuestra presentación, estrategias de extensión y participación del grupo de investigación sobre vivir y morir en 2020 y el 2021, es decir, en el tiempo en que nos ocupó gran parte de la pandemia. Estamos ahora casi en la pospandemia. Hay que agregar un elemento más a esto, que es que nuestra configuración como grupo, aquí estamos nuestro logo especial, se dio precisamente a fines del 2019 con la resolución del Consejo Superior 073/2019, que para nosotros significó, digamos, un gran impulso, pues ya veníamos trabajando desde hace bastante tiempo antes, y logramos configurarnos como grupo, presentar la propuesta y que esta fuera aceptada. Esto fue hacia fines del 2019, con lo cual desarrollamos o tuvimos la previsión de tener en cuenta una serie de actividades para desplegar a todo lo largo del 2020, que como ustedes se imaginarán, estas actividades se vieron básicamente frustradas y tuvimos que recurrir a otras cuestiones, ¿no? a otros diseños. Bueno, ¿quiénes somos? Bueno, somos un grupo interdisciplinario de profesionales en ciencias sociales, estudiantes de grado y de posgrado. Me parece que es importante señalar cuál es la configuración actual, dado que el grupo original, con el cual se aprobó la resolución 073 del Consejo Superior, ese grupo original está ampliado en este momento, es decir, hemos sumado más profesionales y un grupo muy interesante de estudiantes al trabajo del grupo. Bueno, acá ustedes van a poder leer en esta imagen quiénes somos los integrantes del grupo. Bueno, quienes habla, Cristina Barile, contamos siempre con la asesoría muy generosa de la doctora Celeste Castiglione de la UNPAS, y el grupo está integrado por investigadores docentes que son Verónica Peralta, María Laura Olivares, Romina Rossi, María de Luján Ortiz, María Rosa Segovia Márquez, Horacio Mercau y Pablo de Batisti. La muy nueva incorporación de los estudiantes investigadores a partir de este último consejo, que son Guadalupe Díaz, Ivana Ollarzo, Mariana Mensegués y Gloria Salazar. Todos tienen algún tema específico de especialización. Es con este grupo finalmente con el que tuvimos que transitar, llegar hasta este presente del 2021, en este momento en que les estoy hablando. Sí, entonces nuestro plan para desarrollar en el 2020 obviamente se vio modificado, y respondimos en un primer momento a la convocatoria que nos hace la facultad de pensar unas charlas específicas que presentaran los temas que se investigan en nuestra facultad. Hicimos entonces esta charla abierta sobre complejidades del morir en tiempos de pandemia, un 27 de mayo del 2020, abierta a la comunidad. Se podía seguir perfectamente por YouTube o los canales que habilitó la universidad para esto. A lo largo, a medida que fuimos atravesando el año, nos vimos sorprendidos por la convocatoria que lograron varias de estas actividades que tuvimos que desplegar en lugar de nuestro plan inicial. Y la primera sorpresa fue precisamente en esta charla. Fíjense que es del 27 de mayo y el distanciamiento se aprobó sobre el mes de marzo, así que todos entramos en situación de adecuación de nuestras propuestas. De manera paralela, lo que hicimos fue, dado que nuestra mayor práctica se desarrolla en la comunidad, específicamente en el territorio de los cementerios, y no podíamos ir, evidentemente, optamos por
una encuesta que realizamos a la comunidad, que en principio nosotros esperábamos que fuera con no mucha cantidad de respuestas. En realidad esperábamos bastante menos, circunscribíamos nuestro universo a un universo más que nada universitario o de formación terciaria, que eran los ámbitos de nuestra participación en ese momento. Sin embargo, esta fue la primera sorpresa. Entre los meses de abril y mayo se desarrolló la encuesta y recibimos 420 respuestas. Esto circuló por WhatsApp de los integrantes del grupo, mail en varios, contactos personales y las redes sociales. En este momento está finalizado el tabulado general y el resultado es el que está en este momento en análisis dentro del grupo para poder emitir conclusiones pertinentes. Es decir, este trabajo sigue funcionando a pesar de que ya cerramos el periodo de recepción de encuestas. También nos vimos convocados por una actividad muy, muy interesante por la Universidad de San Carlos de Guatemala, que entraron en contacto con nosotros como grupo a partir del el encuentro con la doctora Castiglione. Nos convoca a la Universidad de San Carlos para participar en estas jornadas que se denominaron Hablando con la Eternidad. Y allí decidimos, dado que era una jornada de índole internacional, hacer una presentación sobre el desarrollo de los cementerios en la Argentina, especialmente en la zona de la Pampa Húmeda y Patagonia, que son los dos ámbitos en los cuales nosotros desplegamos nuestras investigaciones. Aquí nos tocó participar con colegas de otras universidades de América Latina, fue un momento muy interesante. Siguiendo, digamos, con las situaciones que surgían en pandemia, surgieron también algunas demandas en torno a los efectos que la pandemia podía tener sobre las personas. Así que recurrimos a un especialista para trabajar este conversatorio, los significados de los actos suicidas, desde una perspectiva histórica y cultural. Y entablamos un diálogo con el doctor Julián Arroyo, del que participamos la doctora Castiglione y yo, y acá también seguimos sorprendiéndonos por la cantidad de público convocante. Claramente se trataba no solamente el suicidio, sino la muerte, de un tema en pandemia altamente convocante, y lo sigue siendo aún en la pospandemia. Con esto fuimos cerrando, no sin antes me reservo, digamos, lo que pudimos hacer para Día de los Muertos, es decir, el 2 de noviembre del 2020, hacia el final de esta presentación. Ya en el 2021 recibimos la invitación y colaboramos con CADI, el Centro de Atención Integral, para trabajar un tema que también estaba siendo demandado en la comunidad, como es la cuestión del duelo. Habíamos asistido recientemente a una capacitación en torno a duelo por razones que no tenían que ver con la pandemia, sino que tenían que ver estrictamente con cuando el momento en que nosotros realizamos entrevistas personales sobre el tema duelo, nos encontrábamos con situaciones de tener que contener a alguna de las personas que evocaban el dolor o revivían cierto dolor en torno de sus muertos queridos, los más recientes como los más antiguos. Entonces la capacitación nos instrumentó para brindar este tipo de contención inmediata y derivar a los especialistas si hacía falta. Bueno, aquí también seguimos de sorpresa en sorpresa. ¿Por qué? Porque la cantidad, digamos, de personas asistentes a este webinar fue realmente muy, muy numerosa. Nos quedamos muy conformes, lo volvimos a repetir, ya no como un webinar, sino como una ponencia más adelante en las jornadas de la muerte que vamos a ver a continuación. En verdad, el tema del duelo mueve mucha cuestión de sensibilidad, y nosotros optamos por tratarlo con mucho respeto y brindar las vías posibles para el tratamiento del duelo,
por personas especializadas, pero también las cosas que uno puede hacer en la inmediatez mientras va buscando los profesionales con los cuales sentirse bien para trabajar esta cuestión tan íntima, tan profunda como es la del dolor frente a la ausencia de un ser querido. Tal como decía, el 24 y 25 de junio se realizaron en la Facultad de Humanidades nuestras jornadas de ciencias sociales y nosotros participamos dentro de esas prestigiosas jornadas, realizando las terceras jornadas nacionales de estudios sobre la muerte y los cementerios que venían postergadas del 2020, es decir, deberíamos haberla realizado en ese momento, pero la circunstancia de la pandemia nos hizo revisar la oportunidad, estar más familiarizados con las herramientas informáticas, de manera tal que nos permitiera desplegar estas jornadas, terceras jornadas de estudios sobre la muerte y los cementerios que duraron 2 días, con 2 conferencias magistrales y varias mesas de trabajo, acá solamente pusimos algunas, donde participaron ponentes de distintos lugares del país. Bueno, y entre las cosas que hemos cerrado entre paréntesis, ¿no? Recientemente es que también participamos en la mesa 8 de Interescuelas para el 2022, lo que ha cerrado en este momento es la convocatoria a la presentación de resúmenes. También nos sentimos muy halagados porque hemos recibido más de 40 resúmenes y es la cifra más alta que venimos recibiendo de resúmenes de Interescuelas desde que nos movemos en este ámbito. Ya hace varias jornadas que abrimos nuestra mesa específica sobre estudios de la muerte y nunca tuvimos tal cantidad de ponencia. Quiere decir que sigue siendo un tema de muchísimo interés para la comunidad universitaria, pero también para la comunidad en general, para la sociedad en general. Tuvimos también la posibilidad de colaborar en otros ámbitos, con otras actividades de extensión. En este caso específicamente la tenemos allí a nuestra integrante del grupo, Romina Rossi, colaborando con la presentación de un libro en la actividad del Lucania. Se presentaba un libro sobre la trochita y nos invitaron, a sabiendas de que nosotros contábamos con profesionales capacitados en el área de turismo para que les diéramos una mano en la presentación de este libro. También colaboramos en estos 2 ámbitos, otra vez en el Lucania, con la presentación del libro de Orle Mayorga, El viento gris, que tiene muchos elementos. Podríamos decir que es un libro que trata con distintas interpretaciones de la muerte, tanto en las personas como en los animales. A sabiendas de esto, el autor nos pidió una colaboración para la presentación del libro, primero en el Café Literario del Hotel Lucania y luego en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia. Bueno, y esto es lo que hicimos con nuestros colaboradores inmediatos, la presencia de la profesora Verónica Peralta en el Centro Cultural junto al periodista Martín Olacia y en el Lucania el periodista Saúl Cercovici, bueno, a quien tuve el grato honor de acompañar en esa presentación junto al autor del libro. Y aquí viene, digamos, esta tarea que nosotros apenas pudimos realizar cuando pensábamos el Día de los Muertos en el 2020, con limitaciones, pero también con la comprobación de que, bueno, el distanciamiento social también limitó en cierta forma el acceso a la visita a los muertos queridos en el Día de los Muertos del 2020. Tenemos muchas expectativas acerca de lo que va a ocurrir en este 2021 y de qué manera la gente va a poder expresarse o acompañar a sus muertos queridos en este día tan particular. Nosotros tenemos previsto como grupo una actividad específica de extensión denominada Día de los Muertos en el Cementerio, con un par de charlas para dar que podrán asistir las mismas personas que asisten o que llegan a visitar a sus muertos queridos en el cementerio. Como podrán ver, tuvimos un año agitado, es decir, todo esto estuvo acompañado por las actividades de cada uno, específicas de cada uno del grupo.
en el área de investigación. Pudimos presentar un proyecto de investigación sobre morir en Comodoro Rivadavia desde 1960 hasta la pandemia, es decir, lo estiramos hasta este periodo para poder ingresar la problemática, más otras participaciones que pudimos hacer por los medios de comunicación. Estamos muy contentos con la tarea realizada, nos sigue pareciendo poco, pero somos optimistas con el tiempo próximo, con lo que va a venir. Esperamos que la gente permanezca, digamos, en este estado de situación de reflexión sobre el vivir y sobre el morir, porque precisamente la pandemia trajo estos cambios en torno de la vida y de la muerte y nos hizo pensar cómo transitar de otro modo nuestra permanencia en este mundo mucho antes de que nos encontremos con el momento final. Creo que sí, esto es algo de las cosas buenas que nos ha traído la pandemia, ponernos a todos en situación de reflexión y que no nos sea tan indiferente qué pasa con los muertos propios o los muertos, la muerte del otro o los muertos ajenos, no ser tan indiferentes y estar más cercanos a la situación del dolor del otro y del respeto que se debe tener hacia ese dolor frente a las pérdidas de los familiares queridos. Bueno, esto ha sido un paseo por todas las actividades que nosotros pudimos concretar y somos muy optimistas para lo que quedó del 2021 y nuestra proyección para el 2022. Hasta aquí nuestra presentación y espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias por escucharnos, por estar allí, por acompañarnos.